Cayó sobre el inocente, el hijo del federal. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablando de Literatura. En este caso vamos a hablar acerca de un tema, un tópico bastante interesante para mí. Es el de la literatura americana, en específico el de la literatura gauchesca, ¿no? El título en realidad lo vamos a presentar en breve, pero antes de eso quisiera presentaros, ¿no?, a cada uno, ¿no? Tenemos a mi compañero Alex Alonso Vicente y David Adrián y yo, Fernando Martel, que nos vamos a estar hablando acerca del tema. ¿Cuál es el tema, David? el gaucho y su representación como proyecto nacional. Muy bien, y con respecto a este tema tenemos a varios autores, varios libros, literatura y textos que vamos a considerar para abordar este tema acerca del gaucho como proyecto nacional, ¿verdad? ¿Cuáles son, más o menos? Como textos literarios, vamos a tomar como ejemplo al Matadero y pasajes de la novela Amalia de José Mármol. El Matadero, para recalcarlo, de Esteban Echeverría, y Amalia de José Mármol. Ambos textos en los cuales se ilustra la figura del gaucho y, ¿por qué no?, también una figura civilizada que vamos a ir descubriendo y que pues vamos a analizar en las conversaciones. Estos son textos literarios. Como textos de apoyo teórico tenemos La ciudad letrada de Ángel Rama y Comunidades imaginadas de Benedict Anderson. Muy bien. Bueno, antes de iniciar con el debate en sí, hay una duda que tal vez surja para algunas personas, para los que nos estén viendo. No sé si me podrían decir o definir en sus palabras qué es un gaucho, qué es ser gaucho, ¿no? ¿Podrías comenzar, Alex? Bueno, desde esta representación, más que definir propiamente, he planteado en algún momento tal vez la representación del gaucho como un hombre de campo, digamos, que culturalmente en algún momento estaba mal visto, digamos, ¿no? Y que se veía mayoritariamente representado en ese momento por un hombre que se deja llevar constantemente por sus placeres, ¿no? Un hombre que pues, tiende a ser poco productivo y de alguna manera violento, ¿no? Pero esta visión, como se va a hablar más adelante, va a ser muy debatida, va a ser muy variable, porque pues, se plantea esta dicotomía o este enfrentamiento entre varias visiones de lo que representaba al gaucho propiamente. Y bueno, si es que quisiéramos definirlo en este aspecto, vendría a ser el hombre del campo, que pues tiende a ser rebelde y que en lo que respecta a su visión del mundo es alguien libre, digamos, ¿no? Entonces, ¿Libre en qué sentido? Porque, en el sentido de que sus ideales siempre tienen en base, pienso yo, la reunión de lo que viene a ser la unión de un pueblo, ¿no? En este caso, propiamente no hablamos de, o sea, podría hablar de los gauchos propiamente en el sentido de que todos los gauchos fueran un pueblo, pero si hablamos en ese momento, ¿no?, porque estamos hablando obviamente de la Argentina y de toda esa relación, hablamos de la unión no solo de un pueblo gauchesco, sino también de un pueblo aborigen, ¿no?, un pueblo indígena, y la unión con un pueblo criollo, ¿no? Y eso. Solamente esa representación en cuanto a lo que significa nación. ¿Se puede continuar tu conversación? Sí, antes estábamos conversando, ¿no? Tú justo me comentaste que hacías una comparación entre lo que pasaba en ese entonces en Argentina y lo que pasaba aquí, que me dijiste una mención, lo comparaste con los, si no me equivoco, con los incas, con los indígenas de acá. Con los indios, Los indios. porque el término que utiliza Alex de aborigen es, o mejor dicho, rural, es fundamental porque aparece específicamente en el texto Las Pampas, donde se describe muy a profundidad, bueno, se describe desde una perspectiva muy a profundidad lo que es un gaucho. Y no se lo describe comparándolo con sus cualidades, en su unanimidad, se lo describe más bien
es como un sujeto de comparaciones, ¿no? El gaucho representa lo que es un ser pues incivilizado, grotesco, brusco, por demás ignorante, contra lo que es un sujeto civilizado, que puede ser alguien que pertenecía en aquel entonces a las colonias alemanas, españolas, etc. ¿Se recuerdan cómo vestía un gaucho? Usaba poncho, sombrero y un látigo, eso es lo que nos dice. Mientras que los sujetos civilizados utilizaban un frac y una levita, ¿no? Eso es una comparación fundamental para describir al gaucho. ¿Por qué se tiene esa percepción del gaucho? Que es violento, que es ordinario, que su vida en el campo es lo único que merece o espera. ¿Por qué? Porque se tiene del gaucho la comparación negativa en contra de un agente civilizado como lo es calificado, pues, ¿no? Un sujeto de las colonias. Recuerdo un pasaje muy claro en el que se menciona la vida del gaucho en estos términos. Dice: el gaucho es un sujeto problemático y violento. Sus casas son terribles chozas, viven en las pampas, en una suciedad inmensa, y lo mejor que tienen como adorno es el cráneo de un caballo. Mientras que lo que pasa en los lugares más acercados, pues, ¿no? En aquel entonces a Buenos Aires, pues en las colonias alemanas, en fin, son casitas muy bonitas, muy bien hechas, con maceteros de flores de colores, pues, al frente, y muy bien pintadas, algo totalmente opuesto. Yo creo que por aquí podríamos empezar a definir qué es el gaucho y cómo se ve al gaucho, además. Para continuar, y como ya hemos definido a grandes rasgos qué es el gaucho y cómo se ve, podríamos introducirnos ahora sí a los textos literarios. ¿Cómo aparece el gaucho dentro de El Matadero de Echevarría o de Amalia de Marmol? Bueno, podría empezar yo respecto a Amalia, más que todo. Bueno, aquí obviamente está clara la dicotomía entre los unitarios y los federales, ¿no? En el bando de los federales está Rosas, está la familia de Rosas, y también están los gauchos, ¿no? Que funcionan como la antítesis de lo que son la civilización que plantea José Mármol. ¿Cómo se presentan, no? Se presentan como se presentan como personas salvajes que actúan por sus instintos, se podría decir. Hay pasajes que son muy reveladores, que a la hermana, no, a Josefa, pues me he olvidado el parentesco con Rosas, pero la describen de una manera un poco despectiva al referirse a ella, ¿no? Y así con muchos de los gauchos que aparecen dentro de Amalia, se presentan de esta manera, ¿no? Y no solo los gauchos, también, saliendo un poco, habla acerca de la servidumbre, quienes están alrededor de la casa de los centralistas, los que están escapándose de todo esto, los describe también de una manera despectiva, ¿no? Podríamos compararlos como con sicarios, porque esa creo que es su función dentro de la novela. Algo práctico, digamos, para hablar de los gauchos propiamente con respecto a esta división, esta dicotomía de los unitarios y federales. Es que con esta división, ¿no? El país propiamente tuvo sus preferencias en cuanto a los ideales que se planteaban, y digamos, de alguna manera, que lo que vienen a ser los intelectuales tenían esta premisa de que representar al gaucho, ¿no?, como un elemento desagradable vendría a ser mucho más beneficioso para su bando hasta cierto punto, porque obviamente para la sociedad ver a alguien como algo violento, algo sin propósito, era un enemigo, ¿no? Un enemigo que pudiera reunir a una sociedad en contra de algo propiamente, que vendría a ser el federalismo, ¿no? Algo interesante era esta visión de que los federales convirtieron al gaucho, más allá de ser un hombre, un vago de repente, ¿no?, como se planteaba, un elemento negativo de la sociedad, en algo violento. El gaucho, además de haber sido alguien desagradable o alguien que no tenía motivo en la sociedad, llegó a ser alguien que aprendió a matar, ¿no? ¿Cómo se diría? Carne de cañón para los ejércitos de un propósito que ellos consideraban era algo extremadamente violento,
¿no? Probablemente también por la relación que tenía, ¿no? Con estas guerras previas que hubieron, porque después de que pues obviamente los españoles y toda la colonia fue desapareciendo y se fue, esta república que surgió fue una república un poco mal planteada, digamos, ¿no? Porque hubo guerras civiles, hubo varias luchas de poder. Entonces toda esta relación tenía esa idea, ¿no? De que en algún momento iba a surgir algo o alguien que pues iba a ponerle un alto a este ideal, ¿no? Para los federales era Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, ¿no? Y toda esa visión de que pues él vendría a ser esta persona, y pues bajo su mando los gauchos y todas esas ideas, ¿no? Pero para el bando opuesto, pues obviamente estos ideales eran necesariamente algo que combatir, algo contra qué enfrentarse, porque pues no eran algo que lo representara en su totalidad. Entonces podría definir en ese sentido que el gaucho estaba visto como un enemigo, ¿no? En el sentido de que fuera la carne contra que enfrentarse. De acuerdo, entonces aterrizando ideas respecto al gaucho en Amalia, en la novela, podríamos ver que para Mármol el gaucho era una imagen grotesca y mala, un agente, quizá un obstáculo dentro de la nación. Sí, Mármol es muy extraño, pienso, porque al final de cuentas, como intelectual y como parte de la Asociación de Mayo, como se sabe, tenía cierta preferencia, ¿no? Ideológica, y a pesar de que él gustara hasta cierto punto de lo que representaba el gaucho, porque conocía lo que representa, aún así tenía que verlo de alguna manera para digamos, no darle la vuelta a lo que la sociedad iba a leer, ¿no? A lo que la sociedad iba a entender de lo que él quería explicar. Entonces, no digamos que necesariamente él odiase al gaucho, ¿no? Pero entendía que pues tenía que plantearlo como una especie de enemigo a cierto punto. Manuel de Rosas vendría a ser como una representación también a cierto punto de lo que era, a pesar de que era una persona proveniente, ¿no? De las clases altas, digamos, ¿no? de ese entonces, antes de, obviamente, porque Manuel de Rosas entiende que previamente a ser gobernador era alguien propio de ese entorno. También tenía este acercamiento con lo que era el gaucho, o sea, ambos, José de Mármol y Manuel de Rosas, tenían esta cercanía con esta visión de lo que vendría a ser el sujeto argentino, pero aún así, claro, deslindaban ideológicamente, y por ello mismo es que se planteaba, ¿no? Al gaucho como esa visión. Sí, José de Mármol tenía esta particular visión negativa, ¿no? De ese aspecto. Y bueno. Y podríamos encontrar alguna comparación o... ¿Pausa? No, sí. Ya. Y podríamos encontrar alguna comparación o alguna relación contrastiva entre la figura del gaucho que aparece en Amalia y la figura del gaucho que aparece en El Matadero de Esteban Echevarría. Yo creo, por mi parte, que se da pues una especie de deslindación, ¿no? de todo del mito de un personaje siniestro, ignorante, bruto, en fin, en El Matadero. Porque en El Matadero conocemos la historia, se revela al final que la intención de los gauchos nunca había sido pues la de asesinar. Creo que estás es que eso es importante también con respecto a esto, pienso, que bueno, ya he planteado esta visión de los intelectuales, ¿no? A ver, ¿por qué los intelectuales tenían esta cercanía con la ideología unitaria? Porque hasta cierto punto lo que era unitario era elitista, y la élite de alguna manera también tenía relación con lo que viene a ser el mundo intelectual, porque lo financiaba, digamos, ¿no? Entonces hasta cierto punto tenía una relación. En El Matadero se plantea esta visión de no necesariamente de lo que es el gaucho, sino de lo que viene a concretizar al federal. Y el gaucho y el federal no eran lo mismo. Había gauchos, claro, en ambos bandos, tanto en el unitario como en el federal, pero lo que pasaba era que como el gaucho era preponderantemente de pueblo, de campo y eso, tendría que ser visto más como un federal que como un unitario. Entonces esa era la opción práctica, pienso.
en ese aspecto. Por eso mismo es que se lo planteaba, ¿no? Ahora, sí, en el caso de los federales y en Matadero, como dices, ¿no? Al final se les plantea como alguien hasta cierto punto inofensivos, porque pues a pesar de que no querían hacerle nada, querían hacerle pasar un mal rato al unitario, ¿no? y bueno, les sale de alguna manera, se les escapa de las manos, pero el planteamiento en esto es que el federal no tiene límites, no conoce de límites, no entiende hasta qué punto, digamos, llevar sus bromas, digamos, ¿no? O tal vez su fe propiamente. Sus acciones. Era alguien. Es que ahí está también la situación de dirías tú, ahí está, la ciudad letrada, ¿no? De la ciudad, digo, de la visión de que el federal no era letrado. El federal no era alguien que pudiera representar a esta visión de lo que consideraban era la sociedad, ¿no? o la civilización argentina. Entonces, bajo esa premisa se podría decir que sí, más que representarlo como alguien inofensivo, era alguien ignorante y que no, por así decirlo, vendría a ser un ¿cómo sería? Un representante, ¿cómo se diría? Una amenaza, ¿me entienden? Entonces vendría a ser como algo que podría simplemente desaparecer, o algo que pueda de lo que se pudiera deshacer, porque pues representar a la nación era algo completamente vano, ¿no? Y ese era lo propio. Ahora bien, dentro de los libros, dentro de los textos teóricos que encontramos tanto de Bello y Lastarria, en fin, encontramos una descripción del gaucho pues muy degradada. Se dice que el gaucho sí es un obstáculo para la nación, que el gaucho sí representa un problema, que sus actitudes en conjunto, su forma de ver, su cosmovisión, pues sí representan una traba para la nación que se quiere formar. ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? Bueno, como lo he explicado, veían al gaucho como un obstáculo, en el sentido de que lo consideraban de que tarde o temprano el gaucho, por sus propias acciones, iba a desaparecer, iba a extinguirse, ¿no? Hay otro artículo donde habla acerca de Bello, Sarmiento y Lastarria, que los tres proponen distintos modelos de cómo organizar, cómo distribuir, cómo gestionar la Argentina, ¿no? Pero tienen algo en común, ¿no? Los tres dicen que en algún punto de toda la historia del gaucho, él mismo va a desaparecer, ¿no? Él mismo, por sus propias acciones, va a extinguirse. O lo van a eliminar, o él se va a extinguir, o simplemente va a desaparecer, no es algo inevitable. Por una cuestión del darwinismo social. El más fuerte, el más hábil, el más capaz, el que resalta más en cierto aspecto, en este caso, como lo proponen Mármol y los otros autores de esta generación, alguien capaz intelectualmente era el que iba a estar arriba, ¿no? El gaucho, si bien no representaba ni a los federales ni a los unitarios, al no ser alguien muy letrado, la mayoría no pertenecer a ese lugar letrado, iba a desaparecer. Y me parece interesante el concepto de darwinismo social, porque dentro de la época reinó mucho, ¿verdad? Y creo que incluso en la actualidad podríamos seguir hablando de tal. Sin embargo, el darwinismo social con respecto al gaucho, tendríamos que ver, ¿no?, cuál es la perspectiva que se tenía desde entonces hacia el gaucho. Si el darwinismo social era una especie de, por así decirlo, de una norma, de un paradigma que tiene que cumplirse, pues entonces se está hablando de que el gaucho es el ser inferior, es el alterno que lamentablemente está destinado a no ser. En un sentido de darwinismo social, darwinismo propiamente referido, ¿no? Hablamos de este elemento que pues que por sus propios valores, por su propia concepción como individuo, tiene las de perder, ¿no? Entonces ahí sí se le define como el gaucho algo negativo para la sociedad, en el sentido de que pueda desaparecer porque simplemente no está preparado para lo que conlleva una sociedad o lo que conlleva una civilización. Entonces por ello mismo es que consideran que pues al final de cuentas no es necesario un elemento necesario para la civilización, ¿no? Como lo podría ser, yo que sé, alguna otra característica biológica de repente que nosotros no necesitemos y que finalmente desaparezca, porque pues no es algo imprescindible.
Entonces, la percepción sobre la élite, la percepción de la élite sobre sujetos como el gaucho era que era un miembro de aquella nación que no debía estar en esa nación, un ser que era del cual se podía prescindir y pues del cual pues no se te podría tener recuerdo hasta hoy. Sí, al cual se tenía que enfrentar también, porque claro, se entendía que lo que representaba los valores que eran el lema del gaucho no era algo que necesariamente tuviera que representar a la nación, ¿no? Este elemento, claro, solamente como se menciona, es algo visto por lo que... mencionamos a las élites porque pues al final de cuentas hasta cierto punto tuvieron mucha relevancia en ese aspecto, pero la sociedad propiamente también tuvo algún tipo de responsabilidad en cómo entender al gaucho, ¿no? Hubieron, claro, visiones contrariadas sobre lo que pues, el gaucho representaba. Martín Fierro, por ejemplo, claro, es una representación alterna. O sea, se le plantaba, por así decirlo, lo que se planteaba del gaucho y se decía que en realidad él no era necesariamente un elemento del cual podríamos prescindir como si no existiera, ¿no? Así como vendrían a ser otros elementos. No, con esto, claro, no tampoco queremos referir, entiendo, al que Manuel de Rosas tuviera motivos o tuviera razón para lo que hacía, digamos, ¿no? Porque fue un proceso, digamos, violento y demás. Fue algo complicado. Y el hecho es que propiamente también tenía otras maneras, otros motivos y otra forma de acercarse a lo que vendría a ser su concepción de una nación y sus posibilidades. E incluso hubo, digamos, testimonios, ¿no? De que esta cercanía no solo se le daba con su pueblo en el sentido del gaucho del campo, sino también con la población negra, ¿no? Que era muy importante, la presencia del negro importante en Argentina, y que él tuviera esta cercanía con los negros, iba a sus celebraciones, bailaba con ellos, aprendió el lenguaje de los pampas, porque había ciertas civilizaciones aborígenes que pues tenían su lenguaje y él las aprendía porque quería entenderlas, no más allá que entenderlas, quería que fueran parte de su concepto de lo que representaba una nación, ¿no? Entonces, por esa premisa podría entenderse que propiamente, claro, su manera de actuar no era necesariamente algo que se pudiera decir era productiva, ¿no? Porque pues en algún momento el enfrentamiento entre ideologías provocó muchas muertes y demás, desapariciones y otras ideas, otras cosas, ¿no? Que pues se saltan a este principio, digamos, literario, pero en lo que respecta a su principio social, como se menciona el darwinismo social en ese aspecto, la relación entre diversas sociedades, entre diversas civilizaciones, entre diversas interacciones y culturas, obviamente estaba preparada para la formación de una mejor nación, ¿no es cierto? Entonces, y una mejor nación, en este caso sería gente letrada, intelectual, y se alejaría del campo, de lo rural, de la mejor nación era la construcción de un entorno, pienso, completamente, digamos, al mismo tiempo que unificado, ¿no? Puesto con lo que vendrían a ser sus propios ideales como cultura, digamos, ¿no? Los negros, los aborígenes hasta cierto punto, suena raro decirlo de esa manera, o sea, podría decir los indígenas, los criollos, los extranjeros y demás, la relación que había entre la cultura de los gauchos, propiamente parte de una nación, sí, pero también protegiendo los ideales de su propia cultura, de su propia nación, propiamente, ¿no? Eso se planteaba, por eso era un espacio federal, altamente influenciado por las campañas norteamericanas y su división entre colonias, ¿no? Las 13 colonias y demás. No digo, la división entre estados, lo siento, me voy bien. La división entre estados y esta perspectiva de la propia autonomía, digamos, ¿no? De las sociedades. Entendía esa idea, ¿no? Como algo propio, algo que era futuro, que claramente no funcionó, pero que hasta cierto punto, y no funcionó necesariamente porque fuera errónea, pienso, sino porque hasta cierto punto era algo utópico y mal planteado o establecido, ¿no? Por el hecho del enfrentamiento social que surgió en ese momento. Bueno, entonces tenemos la percepción de un proyecto de nación contra el gaucho y un proyecto de nación que toma más bien la figura del gaucho como representación de unos ideales
propios, que unos ideales a defender. Me parece interesante que hayan tocado el tema del gaucho como no letrado, porque de esa manera podemos introducir por fin uno de los textos teóricos que también estamos tocando, que es pues La ciudad letrada de Ángel Rama. En La ciudad letrada de Ángel Rama se nos pone el concepto de tal, ¿no? Una ciudad letrada, que no es un concepto actual, no es un concepto contemporáneo, es más bien uno clásico, viene desde los griegos, en el cual se planteaba a sujetos civilizados, sujetos merecedores, como sujetos letrados. El que sean letrados no implica el término exacto y específico de la palabra letrados, ¿no? Que hayan leído, que hayan escrito. Más bien se refiere a sujetos que poco a poco van dejando su ruralidad, que van alejándose de una vida activa y físicamente en el campo, una vida, por así decirlo, obrera, y que van acercándose mucho más a lo que podríamos llamar hoy en día un agente civilizado. Lo mismo sucede en toda la historia de Latinoamérica a partir de la llegada de las colonias españolas. Los españoles automáticamente se forman como una jerarquía, la cual tiene que ser respetada, porque son pues poseedores de más conocimiento, ¿no? Son los vencedores. Y lo mismo va a pasar en el caso argentino, con los gauchos, que es nuestro tema. Y los gauchos van a ser aquella gente que debe restringirse, que debe eliminarse, aquella reserva que no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque no han llegado pues a la categoría de letrados. Entonces se podría decir que para lo que plantea Ángel es que alguien letrado es alguien que está lejos de lo rural, ¿o estoy entendiendo mal? Sí, es alguien civilizado en términos que posee el conocimiento y que no expresa, por así decirlo, de la mayoría de sus instintos naturales. Muy bien, disculpe la interrupción, se nos llenó la memoria de las cámaras. Vamos a seguir con el tópico el último que hablamos de Ángel Rama, de la ciudad letrada. Bien, yo te pregunté, entonces se podría decir, bueno, tal vez he entendido mal, de que alguien civilizado es alguien que está totalmente o parcialmente alejado de lo rural, está alejado de las pampas, es alguien que no pertenece a esta zona. Para aclarar un poco el concepto de que Ángel Ramas tiene sobre la ciudad letrada, o sobre la ciudad civilizada, o la civilidad que da la ciudad, tendríamos que asistirnos a este ejemplo. Cuando una persona que vive en su ruralidad, en su periferia, asiste a la ciudad, todo su conjunto de ideas, todo su conjunto de pensamiento, su cosmovisión en sí cambia y se va letrando, es decir, como que la ciudad va letrando al individuo. Por eso es que ya se llama la ciudad letrada. Los griegos lo decían bien, ¿no? Cuando una comunidad está mucho más cercana, mucho más céntrica, pues hay mucha más convergencia de ideas, hay más discusión y así se da. Eso era la visión unitaria, por así decirlo. La visión unitaria prefiere que el centro tenga el poder sobre las periferias, ¿no? Y que no se deleguen, que no haya federaciones. ¿Por qué? Porque bueno, esta era su manera de ver una Argentina próspera, segura, en fin, civilizada. De esto se trata la ciudad letrada, de que la ciudad va transformando al individuo, lo va letrando en términos civilización, en términos, le va quitando sus particulares, rurales, campesinos, sus particulares de gaucho, ¿no? Si estamos tocando el tema de gaucho y se reprochaba que el gaucho fuera pues un ser ignorante, bruto, que no tuviera aspiraciones, que no tuviera intereses económicos como los que sí los tenían pues la gente civilizada. Entonces de eso se trata y desde ahí podríamos empezar a enlazar el texto. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, esta principal, este objetivo que tenían los unitarios, ¿no? De la unificación, ¿no? Como Argentina, como Buenos Aires, digo, el centro de todo, el centro económico, ¿no? Político, ideológico y demás, un centralismo, también tenía relación con esa centralización del poder, pues. Por eso mismo creo que se planteaba un enfrentamiento con lo que vienen a ser las federaciones y eso. Con ello mismo también se planteaba esta relación con las ciudades europeas, entiendo, y lo que conlleva lo europeo y su relación con lo civilizado, ¿no? Así como lo plantean en la ciudad letrada. También hay otros textos que pues, tienen esta importancia, pienso, o esta idea, como podría ser el caso de Facundo, ¿no? Civilización Herbaria, que pues más allá de ser una novela tenía una intención de ensayo, y bueno, planteaba esta idea, ¿no? De que la civilización propiamente no podría surgir de otro lado que no fuera una ciudad, o que no podría estar en otro lugar que no fuera una ciudad propiamente. Porque así se planteaba que Europa, ¿no? En Europa todo aquello que fuera civilizado tenía que estar simplemente centralizado, puesto en una ciudad, y por ello mismo tenía relación con ese aspecto. Y por ello mismo los unitarios tenían este principio, esta intención, ¿no? de convertir a Buenos Aires en ese centro del poder europeo, cercano al ideal europeo. Bueno. Hay una frase que rescato, es en la de las ideas dominantes son el reflejo de las clases dominantes, ¿no? Claro. Esto es lo que trata de explicar en qué está pasando, ¿no? El contexto que está pasando por la Argentina, ¿no? Ellos se ven reflejados, tratan de estar cerca del europeo, y se refleja en el partido, en la puesta de escena de los militares. Esa idea del centralismo con respecto al poder, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que se quiere juntar, bueno, no, de que se quiere centralizar, de que se quiere formar una ciudad letrada, pero no estamos dando razones de por qué. ¿Por qué se quería hacer esto? Bueno, porque en principio en el centro se ubicaban pues las élites. Las élites necesitaban que todo, en absoluto, los servicios, bienes, y bueno, funciones grandes como funciones económicas, públicas, en fin, estuvieran a su disposición. Este es el fin principal para que Buenos Aires sea el centro, y desde el centro se den órdenes, porque no se veía factible que un centro débil o un centro a la par de las periferias. No podría tener una periferia el mismo poder ni la misma relevancia que el centro. Sí, también el aspecto, pienso yo, legislativo, porque con el federalismo propiamente, como ya se ha planteado y se ha explicado, tendría esta relación de autonomía. Cada federación, cada pequeña región, Sí, llamémosle región. sí, claro, cada pequeña región vendría a tener sus propias, hasta cierto punto, leyes, ¿no? Como se planteaba en Estados Unidos. Cada estado tiene su legislación, claro, externa a lo que viene a ser el aspecto ya general, ¿no? de la nación, pero en el sentido de que también pudiera tener un tipo de autonomía propia en ese aspecto, en ese sentido, y que eso dificultaba, ¿no? La relación económica, minera, agrícola, digamos, porque era algo importante en esa época, ¿no? En la relación con las élites. Entonces eso dificultaba sus progresos, y por eso mismo planteaban que pues, era algo negativo. Eso es importante. Claro, porque el aspecto legislativo era importante, creo yo. Porque las necesidades para ser cubiertas en Buenos Aires no podían ser las mismas para ser cubiertas en una provincia alejada. Para esto era, ¿no? la defensa de los federalistas. Los gauchos, en su ruralidad, en su campo, tenían que ser regidos bajo otras normas. No podría dictarse la misma ley aquí que en Buenos Aires, porque no se dedicaban a lo mismo, ni siquiera su cosmovisión era del todo igual,
Y por último, pues tenía necesidades diferentes. Era una diversificación interesante. Claro. Esa creo que es la defensa de la heterogeneidad dentro del federalismo que podríamos tomar. Y ahora bien, para hablar del gaucho y cómo se forma, ¿no? una comunidad, cómo se forma, a partir de qué se forma una nación, porque estamos viendo que tanto de la parte de los unitarios se forma una nación que concibe seres civilizados, mucho más parecidos a los europeos, que, bueno, desplazan al gaucho, ¿no? No lo ven en el panorama, no lo ven en aquel proyecto de nación. Y otro proyecto de nación en donde el gaucho es una figura, es alguien que ha defendido sus ideales, que ha prevalecido y pues se respeta. No se sabe si todo Argentina iban a ser gauchos, eso es una utopía, pero se respeta la idea, la persistencia, el espíritu gauchesco. De ahí que se creara poesía y literatura gauchesca también. Ahora bien, respecto a las comunidades imaginadas, pasamos a tocar a Benedict Anderson con su texto, Comunidades Imaginadas. Primero comenzando, porque hemos dado unas lecturas, ¿cómo conceptualizamos el concepto de comunidad imaginada? Esta comunidad propiamente vendría a tener digo, esta relación con con la semejanza, digamos, ¿no? Cierto individuo tiene cierta semejanza con respecto a mis actitudes, a mis ideales o a mis objetivos, y por ende pertenece a mi comunidad, ¿no? Y por ende yo pertenezco a su comunidad, y por ende también pertenezco yo a sus ideales, o a lo que él intenta, o a lo que representa. En el caso argentino, pienso yo, en el caso de esta relación, ¿no? De este enfrentamiento unitario federal, cuando lo que vienen a ser los intelectuales empezaron a enfrentarse a lo que es el federalismo, con sus escritos, con las novelas, la poesía y demás representaciones, planteaban que la sociedad tuviera que asemejarse a lo que ellos buscaban, ¿no? Tal vez en el sentido ya popular, digamos, ¿no? Ellos pudieran leer Amalia y decir que lo que Amalia representa también podría tener relación con el aspecto romanticista, ¿no? Amalia tenía esta idea de que el amor planteado, ese romanticismo planteado en relación a Amalia, ¿no? Y Fernando, creo que era Fernando, sí, con quien comparte esta relación interesante durante la novela, era un amor que no surgiría o que no podría ser algo real en ese aspecto, si es que aún existía el federalismo. Entonces, en ese sentido podría decirse que el amor era un sentimiento o algo que pues puede trasladarse a un entorno popular. Por ende, podrías decir, ¿sabes qué? El amor que plantea un intelectual puede ser muy importante para mí porque también lo puedo entender, y por ende también ese ideal puede ser algo representativo y algo a lo que tengo que apegarme. No voy a sentir amor, no voy a entender el amor, o el amor no va a ser algo como lo que estoy leyendo si es que no me enfrento a los federales. Por ende, soy unitario, ¿no? Hasta cierto punto. De alguna manera ese fue un tipo de apoyo, un tipo de relación comunitaria que pues se plantea, ¿no? En ese sentido, la de las comunidades, una comunidad imaginaria planteada por una novela. Entonces, que lo que hizo José de Mármol y muchos otros utilizaron la literatura, las novelas, como un instrumento, ¿no? Sí. Para, por así decirlo, no sé si esté bien, democratizar o transformar a las personas, a los lectores, a su opinión, a lo que sentían, ¿no? Como explicaron, a través del romance. ¿Quién iba a poner en ese entonces de enfrentamiento un romance para sentirse alguien identificado con el conflicto que tenía y dar, por así decirlo, obligarlos o llevarlos a una postura, a la postura de José de Mármol, ¿no? Porque los ponía en algo correcto y lo incorrecto, ¿no? Lo correcto era lo que él pensaba, el pensamiento que tenía, el estar en contra de Manuel, de todos estos personajes, ponerse en contra del gaucho. Ese era lo que él predicaba, ¿no? Caso contrario de lo que representaba Rosas. Alguien que tenía unas ideas, por así decirlo, en ese entonces tal vez consideradas subversivas, ¿no?
tratar de igual manera al negro, al gaucho, al indígena, al indio, como si fuese normal, ¿no? Lo que se nota también en Amalia, cuando actúa a la misma Amalia con su servidumbre, trata de siempre estar en una jerarquía de mayor arriba, abajo, no es algo lineal como es el caso de Rosas. Yo creo que tienes razón, porque el concepto en general que nos da Benedict Anderson para las comunidades imaginadas es el siguiente, ¿no? No se trata de un territorio físico, no se trata de un espacio material, de un espacio físico, sino de un espacio mucho más mental. ¿Por qué? Porque las comunidades imaginadas son formadas, no están ahí, no han estado ahí. Se forman a través de la cercanía. Y otra vez, no es una cercanía física. No es simplemente de que yo sea tu hermano y que por lo tanto los dos tengamos que pensar lo mismo. Porque, por ejemplo, podríamos pensar cosas totalmente distintas. Si no se trata de una cercanía en términos habituales, es decir, qué hábitos practicas tú, que yo también practico, y que nos unen sin la necesidad de tener ningún parentesco sanguíneo, ningún parentesco familiar, emocional, quizá ni siquiera seamos vecinos. Eso nos da, ¿no?, un concepto así. Como ejemplo nos pone las personas, en el caso europeo, que leían periódico. El que todas las personas a una determinada hora en la mañana pues leyeran periódico, es decir, leyeran las mismas noticias a la misma hora, con el mismo tono, pues ya los convertía, ¿no?, más o menos cercanos. Todos están leyendo lo mismo, todos están formando un pensamiento similar. Y así ciertos hábitos, como salir a jugar golf, como practicar ciertos deportes, tener ciertas opiniones, el sentimiento criollo que se forma a partir de que se ven desplazados por los españoles de cepa, el sentimiento ese en el que se sienten pues desplazados, alejados, por así decirlos, desproporcionados, es también una comunidad. No existe pues un lugar físico en el que se reúnen los criollos. Los criollos en sí forman una comunidad, lo cual más adelante, pues como hemos visto, les hace generar guerras y les hace pues reclamar independencia. Sí, es como la representación de, me equivoqué, no era Fernando, era Eduardo Belgrano, como un protagonista, ¿no?, que se enfrenta a este antagonista que viene a ser Manuel de Rosas, y que pues visto en ese sentido y planteado en la literatura. Bien, bueno, como les decía, la comunidad, una comunidad imaginada. Sí, una comunidad, ya. No, estamos explicando el ejemplo de que muchas personas en Europa leyendo el mismo diario, en el mismo tiempo, las mismas noticias. Sí, leyendo a Amalia también. Ajá, claro, muchas personas leyendo a Amalia entendían que pues, el enemigo era Manuel de Rosas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido se plantea, ¿no?, una comunidad. Y bueno, más o menos para ya ir concluyendo este aspecto, pues pienso. Entendemos que la visión y la posición de lo que era el gaucho, esta idea que os he explicado, ¿no?, de un elemento, un individuo con su propia cultura, con su propia naturaleza, era algo alterno, pero al mismo tiempo algo propio de una nación. Entonces, a pesar de ser externo, también era algo de lo que enorgullece, es algo que entender y algo que también vendría a ser como un tipo de representación, ¿no? Porque a pesar de que no era una representación de todo lo que es la nación, porque Argentina es enorme, ¿no?, también era una representación de lo que era una parte importante y que también era imprescindible de la nación argentina. Y esto, claro, a pesar de que pues, en ese momento fue denigrado y demás, más tarde se abrazó con otros medios, no solamente literario, sino en el audiovisual. Se hicieron películas, se hicieron varias representaciones del gaucho en la cultura popular argentina, en las cuales pues ya se mantiene esta idea del gaucho no como un elemento denigrante, algo malo a lo que no aspirar, sino como alguien valiente. Es algo que pasa en la actualidad, ¿no? De que muchas naciones, a pesar de toda la historia que ha pasado de privación, de tratar de eliminar sus raíces así, se tratan últimamente, en estas últimas décadas, de revalorar, ¿no?, todo, ¿no? Sí. Es una representación hasta cierto punto. Hay películas como Juan de Morir en Tiempo, ¿no?, que
que ya lo plantean como una especie de semejanza, digamos, ¿no? A lo que era el estadounidense, el concepto estadounidense, digamos estadounidense, ¿no? Porque también tenía relación con el europeo, del western, ¿no? De los vaqueros. Claro. Ajá. El gaucho era el vaquero en las pampas, que se enfrentaba al mal y que era alguien hasta cierto punto inmoral, un antihéroe, digamos, ¿no? Que también tenía propios ideales, en el sentido de que tampoco era alguien extremadamente violento sin motivo, como se lo planteaba en ese entonces, sino que alguien que si se veía en la obligación de usar la fuerza lo hacía, pero que a pesar de eso tenía ideales de humanos y de nación, ¿no? Entonces esa era una reflexión muy importante, pues. Sí, sí, me parece correcta esta precisión. ¿Por qué? Porque teniendo una figura, alguien histórico, alguien mítico como el gaucho, se puede imaginar entonces a partir de eso una comunidad. Una vez formada la comunidad imaginada, esta comunidad imaginada lo que va a pensar es en conjunto un proyecto de nación. Así es como se forman también los proyectos de nación, teniendo ejes fundamentales como la figura del gaucho, como los contrarios que vendrían a ser los unitarios, o también de parte de los unitarios, ¿no? Los contrarios de los federales y de figura mítica, errónea y negativa del gaucho. En esta forma se crea un proyecto de nación. A partir de entonces es que cobra importancia textos literarios, Martín Fierro, Amalia, el Matadero, como los hemos citado, forman conciencia, forman comunidades imaginadas y forman desde esta literatura, desde esta ficción, forman pues proyectos de nación complejos. ¿Cómo se imagina entonces una Argentina en aquel entonces? ¿Cómo se imagina una Argentina 200 años después? Se imaginaba o sin el gaucho, o con los valores, ¿no? O con los valores reivindicados, en fin. Pero de esa forma es la que se da. Esa es la importancia que tiene el gaucho y es lo que hemos venido respondiendo desde el principio, ¿no? Nuestro tema era la figura del gaucho en el proyecto de nación, y esto es la figura, el legado que deja el gaucho. Un legado que está marcado tanto por términos negativos, ¿no? Como su representación en Amalia, o tantos como en términos reivindicativos, como en Martín Fierro. Ambos tienen que ver mucho y forman en sí un proyecto de nación. Y con esto queremos concluir, dándole gracias por su atención y saludando al profesor y a todos nuestros compañeros también. Gracias. De verdad que estén bien. Derrochaban su coraje sin saber que eran los dos, hijos de la misma tierra, el mismo himno y pabellón. Pero el destino una tarde a los dos los enfrentó. Olvidaron patria y madre y el rencor los destruyó.